Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbio mundo del entretenimiento, donde los corazones se rompen y las historias de amor se ponen a prueba. Sí, hoy vamos a hablar de Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Para los que quizás no estén familiarizados con estos nombres, permítanme presentarles a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Serkan Ayolu y Ozge Gürel son mucho más que simples actores, son ídolos, modelos a seguir, y sobre todo, una pareja que ha robado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Juntos protagonizaron la icónica serie Amar es Primavera, un drama romántico que cautivó a la audiencia con su encanto, su humor y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. Y esa chispa, amigos, trascendió la pantalla. La magia de Amar es Primavera no solo residía en la trama, sino en la forma en que Serkan y Ozge interpretaron sus roles. La pasión, la complicidad, la ternura, todo era palpable y los fans, como siempre, no tardaron en notar la conexión especial que existía entre ellos. Y fue así como, para alegría de todos, la ficción se convirtió en realidad. Serkan y Ozge se enamoraron, formalizaron su relación y, finalmente, se casaron, consolidando su amor ante el mundo entero. Su historia fue y sigue siendo para muchos un ejemplo de amor, estabilidad y complicidad. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Sus redes sociales eran un escaparate de felicidad, donde compartían fotos juntos, vídeos divertidos y mensajes llenos de cariño. Su amor parecía a prueba de todo, un oasis en el ajetreado mundo del entretenimiento. Pero como suele suceder en estos casos, la felicidad no siempre es eterna. Y es precisamente aquí donde entramos en el tema de hoy, los rumores, las especulaciones, y la creciente preocupación sobre el estado actual de la relación entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel. ¿Por qué digo hasta ahora? Bueno, porque en las últimas semanas, una sombra de incertidumbre ha comenzado a planear sobre su relación. Se han escuchado susurros, se han levantado sospechas, y se han lanzado preguntas que hasta el momento no han encontrado respuesta. Se habla de una posible crisis, de problemas en su matrimonio, e incluso de una posible separación. Y como es natural, los fans, que han seguido su historia con tanta pasión, se han sentido inquietos y preocupados. Han estado buscando pistas en las redes sociales, analizando cada foto, cada publicación, cada like o falta de él. Han debatido en foros, han compartido sus teorías y, sobre todo, han expresado su deseo de que esta situación se resuelva de la mejor manera posible. Y para ser sinceros, la situación se ha vuelto bastante turbia. La falta de información, la ausencia de declaraciones, y las pequeñas señales que han dado los actores han alimentado aún más la especulación. Hoy en este vídeo vamos a desentrañar este misterio. Vamos a sumergirnos en el laberinto de rumores y especulaciones, para intentar acercarnos a la verdad. Vamos a repasar qué es lo que ha pasado, qué señales han dado los actores, qué dicen las fuentes más cercanas, y por supuesto, vamos a analizar la información disponible para tratar de llegar a una conclusión. ¿Se han separado Serkan y Ozge? ¿Están pasando por un mal momento? ¿O todo es un rumor infundado, una tormenta en un vaso de agua? Descubrámoslo juntos. Así que si te interesa el mundo del entretenimiento, las noticias de los famosos, y por supuesto, las relaciones de pareja más apasionantes, este es el vídeo para ti. Prepárense para sumergirse en el mundo de Amar es Primavera, en el drama, en los rumores, y en la verdad, o al menos, lo más cercano a ella que podamos encontrar. Pero antes de que empecemos, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo, porque aquí, siempre estamos al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, comencemos. Como les decía, la noticia de una posible crisis entre Serkan Ayolu y Ozge Gürel saltó a la luz hace unas semanas, aunque, como suele ocurrir en estos casos, los primeros indicios fueron sutiles, casi imperceptibles. Todo comenzó con una serie de pequeños detalles que, sumados, comenzaron a levantar sospechas entre los fans más observadores. Primero, hubo un silencio inusual en las redes sociales. Para quienes no lo sepan, tanto Serkan como Ozge son muy activos en Instagram, la plataforma predilecta de las celebridades. Comparten fotos, vídeos mostrando su día a día, sus proyectos profesionales, sus momentos de ocio y por supuesto su amor. Nos tenían acostumbrados a ver fotos románticas, vídeos juntos, comentarios cariñosos y muestras constantes de afecto.
Era una forma de conectar con sus fans, de compartir su felicidad y de alimentar el cariño que sentían por ellos. De repente, las publicaciones conjuntas disminuyeron drásticamente. Ya no veíamos las fotos idílicas que solían compartir, ni los vídeos divertidos que nos hacían reír, ni los comentarios llenos de amor que tanto nos gustaban. Las actualizaciones de sus vidas parecían más separadas, menos entrelazadas. Era como si de pronto hubieran decidido poner una barrera, una distancia, entre ellos y el mundo exterior. Luego comenzaron a circular rumores sobre que habían dejado de seguirse mutuamente en Instagram, o que al menos, habían borrado algunas fotos en las que aparecían juntos. Esta información fue difícil de corroborar al 100%, ya que, como saben, las redes sociales son muy volátiles y a veces los cambios son rápidos e imperceptibles. Los usuarios pueden dejar de seguir a alguien, o eliminar fotos, con tan solo un par de clics. Y a menudo estas acciones no dejan rastro, o son difíciles de rastrear. Sin embargo, muchos fans, con el ojo agudo y atento, aseguraron haber notado estas modificaciones en los perfiles de ambos. Algunos incluso compartieron capturas de pantalla y pruebas que, aunque no eran concluyentes, sí alimentaban la sospecha de que algo no andaba bien. Lo más llamativo y lo que realmente disparó las alarmas, fue el hecho de que no se les viera juntos en público. Normalmente Serkan y Özge son una pareja muy abierta, que no tiene problemas en mostrar su amor en eventos, premieres, presentaciones y en cualquier lugar donde los paparazzis los encuentren. Son de esas parejas que, sin importar la situación, se muestran cómplices, enamorados y felices. Sin embargo, de pronto dejaron de aparecer juntos. Se evitaban o al menos no se les veía en los mismos lugares. No se les fotografió en las mismas fiestas, ni en los mismos restaurantes, ni en los mismos eventos. Era como si de repente hubieran decidido tomar caminos separados, o al menos mantener las distancias. Evidentemente todos estos detalles encendieron la mecha en las redes sociales. Los fans, con su instinto agudo, comenzaron a especular sobre qué podría estar pasando. Problemas laborales. Diferencias personales. Una infidelidad. Problemas de comunicación. Las teorías fueron muchísimas y, como es normal en estos casos, algunas eran muy fantasiosas, alimentadas por el morbo y la curiosidad humana. Algunos fans, en un intento de calmar los ánimos, sugirieron que todo podría ser parte de una estrategia publicitaria, un truco para generar más interés en sus próximos proyectos. Otros, más escépticos, opinaron que se trataba de una crisis pasajera, una discusión que con el tiempo se resolvería. Pero la mayoría, con el corazón encogido, temían lo peor. La prensa turca, como siempre, no se quedó atrás. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, comenzaron a publicar artículos sobre la supuesta crisis, alimentados por fuentes cercanas a la pareja, pero sin mucha información concreta. Lo que sí destacaban era la preocupación de los amigos y familiares, y la dificultad de la situación. Los periodistas se lanzaron a la caza de testimonios, de declaraciones, de cualquier pista que les permitiera arrojar luz sobre el asunto. Los titulares eran alarmantes, con frases como «Crisis en el paraíso», Serkan Ayolu y Özge Gürel, al borde de la separación, y el silencio de Serkan y Özge preocupa a sus fans. La información, sin embargo, era escasa y, en algunos casos, contradictoria. Las fuentes, que preferían mantenerse en el anonimato, hablaban de problemas en la relación, de desacuerdos, de estrés, pero sin ofrecer detalles concretos. Ante esta avalancha de rumores y especulaciones, el silencio de Serkan y Özge solo sirvió para alimentar más el fuego. No emitieron ningún comunicado oficial, no hicieron ninguna declaración a través de sus redes sociales, no negaron ni confirmaron nada. Simplemente se mantuvieron en silencio, dejando que la tormenta mediática siguiera su curso. Esta falta de respuesta, por supuesto, fue interpretada por muchos como una confirmación tácita de los problemas. El silencio en estos casos suele ser la peor de las respuestas, ya que da pie a la imaginación y alimenta la especulación. Si todo estuviera bien, pensaban muchos, ¿por qué no salir a desmentir los rumores? ¿Por qué no dar una explicación a sus fans? Sin embargo, en los últimos días, algo ha cambiado. Tanto Serkan como Özge han empezado a dar pequeñas señales que, al menos, abren un pequeño rayo de esperanza. Señales sutiles, casi imperceptibles, pero que para los fans más atentos significan mucho. Özge publicó una foto en Instagram donde se la veía sonriendo, radiante, y en la descripción, escribió algo parecido a «todo está bien».
Si bien no es una confirmación directa, sí da a entender que la situación no es tan grave como se creía, o al menos, que ella está tratando de mantener una actitud positiva. La foto fue tomada en un entorno relajado, y la expresión de Ozge era de tranquilidad y serenidad. Un mensaje implícito que indica a que a pesar de los rumores, ella se encontraba bien. Por su parte, Serkan también ha compartido algunas fotos y vídeos, donde se le ve más relajado, disfrutando de su tiempo libre. Aunque no hay imágenes con Ozge, al menos se puede ver que está bien, que está activo, y que aparentemente no está hundido en la tristeza. Se le ha visto practicando deportes, paseando por la ciudad, y compartiendo momentos con amigos. Actividades que sugieren que está tratando de mantener la calma, de distraerse, y de llevar una vida normal. Adicionalmente han surgido nuevas informaciones de fuentes cercanas a la pareja. Estas fuentes, que prefieren mantenerse en el anonimato por respeto a su privacidad, aseguran que Serkan y Ozge sí están pasando por un momento complicado, pero que no se trata de una separación definitiva. Al parecer, están tratando de resolver sus problemas, buscando soluciones, y trabajando en su relación. Estas fuentes también mencionan que la pareja ha estado recibiendo apoyo de sus amigos y familiares, lo cual es muy importante en estos momentos, y que ambos están comprometidos en salvar su matrimonio. Un detalle interesante es que algunos medios turcos han especulado sobre que la pareja podría estar pasando por una crisis de trabajo, y que el estrés laboral podría estar afectando su relación. Ambos son actores muy exitosos, con agendas muy apretadas, con proyectos simultáneos y con una gran demanda de trabajo, y quizás el tiempo y la energía que dedican a sus proyectos no les están permitiendo dedicarle el tiempo necesario a su relación. Esta, obviamente, es solo una teoría, pero podría explicar algunos de los problemas que estarían enfrentando. La falta de tiempo, la presión del trabajo, las exigencias de la fama, todo esto puede pasar factura a una relación. Además, la distancia geográfica también podría ser un factor a tener en cuenta. En ocasiones, los actores turcos viajan a otros países para rodar sus películas o series, lo que implica largas ausencias y la necesidad de mantener una relación a distancia. Esto, sin duda, añade una dificultad adicional a cualquier relación. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. La información que tenemos es fragmentada, y en algunos casos contradictoria. Parece ser que Serkan y Ozge están pasando por una crisis, pero que no se han separado definitivamente. Están trabajando en su relación, y esperamos que puedan superar este difícil momento. La incertidumbre es la que impera, pero la esperanza sigue viva. En mi opinión, es importante respetar su privacidad y no presionarles para que hagan declaraciones. A veces lo mejor que podemos hacer es esperar, dejar que el tiempo cure las heridas, y confiar en que ellos encontrarán la mejor solución para su relación. La vida de los famosos no es fácil, y a menudo se ven sometidos a una presión constante por parte de los medios y de los fans. Es importante en estos casos ser empáticos y respetar sus decisiones. La situación de Serkan Ayolu y Ozge Gürel es un recordatorio de que incluso las relaciones más sólidas y aparentemente perfectas pueden pasar por momentos difíciles. No hay una fórmula mágica para el amor, y cada pareja enfrenta sus propios retos y dificultades. Lo importante es que ambos estén dispuestos a luchar por su relación, a comunicarse, y a buscar soluciones en conjunto. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, y que hayan encontrado la información interesante. Recuerden que esto es lo que se sabe hasta el momento, y que la situación podría cambiar en cualquier momento. Estaremos atentos a cualquier novedad, y por supuesto, los mantendremos informados. Muchas gracias por ver este vídeo, por estar aquí conmigo, por apoyar mi canal y por compartir su interés en el mundo del entretenimiento. Me encanta que podamos compartir juntos estas pasiones. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Serkan y Ozge podrán superar la crisis? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de irnos, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, para que todos estén al tanto de la situación de Serkan y Ozge. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.